Hermanos, Dios les bendiga, les habla el pastor José Luis Heraldez. Bienvenidos a la sección Pregúntale al Pastor, sección que abrió su canal Pan, Leche y Miel para todos aquellos que tienen preguntas, como usted, como yo, como todos aquellos que leemos la palabra de Dios. Varios hermanos me han preguntado acerca de la resurrección. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene la resurrección para nosotros como cristianos? Y hoy daremos respuesta a estas preguntas de varios de ustedes. La palabra de Dios nos dice que Cristo resucitó. Y vamos a leer en Lucas capítulo 24, versos 5 al 8, el cual dice de esta manera: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y esta lectura nos habla de aquellas grandes mujeres que vinieron a la tumba el primer día de la semana, fueron confrontadas por dos ángeles que estaban allí y les hicieron esa pregunta: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Y está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, muy interesante, ¿por qué buscar entre los muertos aquel que ya ha resucitado? Entonces ellas se acordaron de las palabras de Cristo. Hoy, amada familia, amigos, celebramos el evento más importante, más relevante de toda la historia de la humanidad. El evento que dio esperanza a toda la humanidad, el evento que abrió las puertas del reino de los cielos para millones de seres humanos. Esto es la resurrección de Cristo. De hecho, los días más importantes de la era cristiana, de la fe cristiana, son el día del nacimiento de Cristo y el día de la resurrección. El cristianismo está edificado sobre esta verdad: la resurrección de Cristo Jesús. No resurrección, no cristianismo. No resurrección, entonces Dios sería mentiroso, Dios sería falso y la Biblia estaría llena de errores y mentiras. Sin resurrección no hay salvación, sin resurrección no hay perdón de pecados, no resurrección no hay esperanza, no hay cielo, no hay reino de Dios para ningún ser humano. ¿Es relevante? Sí. ¿Es importante? Sí. Por eso estamos tratando este tema. Ahora, hay muchos escépticos, muchos que se llaman agnósticos, no creen en la resurrección de Cristo, y esto no es nuevo, ¿verdad? Dicen que no hay evidencias suficientes para creer ni a favor ni en contra y se muestran neutrales ante esto. Es cuestión de fe, pero también está basada en muchos testigos oculares que vieron al Señor Jesucristo después que Él resucitó. Ahora, todos aquellos que niegan la resurrección de Cristo, voluntariamente, inconsciente o conscientemente, también rechazan el reino de Dios y su justicia. Se niegan voluntariamente a recibir el perdón de sus pecados, ya sea por ignorancia o por voluntad propia. Se niegan a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Por incredulidad rechazan el ser lavados y justificados en la sangre de Cristo, y en esta incredulidad se condenan a sí mismos a la condenación en el lago de fuego por el resto de la eternidad. El diablo sabe que Cristo resucitó, sin embargo, niega esta gran verdad, la verdad de la resurrección. Él mismo crea una serie de argumentos para confundir la mente humana. Mientras la gente siga rechazando esta verdad, la gente seguirá bajo condenación. El diablo ha tratado de borrar por todos los medios
la resurrección de Cristo de las páginas de la Biblia y de las páginas de la historia. Por esta sencilla razón, la resurrección es el cimiento, o sea, la columna del edificio del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo y está cimentada y edificada y crece sobre el milagro de la resurrección. Ahora, quita la resurrección y todo el edificio colapsa. Quita la resurrección, la cual es la columna vertebral de la doctrina cristiana, y todo el edificio cae. Sin la resurrección, todo lo que Cristo dijo sería mentira. Todo lo que Cristo hizo, los milagros de sanidad, su poder sobre la naturaleza y todos los hechos sobrenaturales de Cristo no tendrían fundamento. Cristo mismo sería un impostor, sería mentiroso y él hubiera blasfemado contra Dios, porque su nacimiento virginal sería una mentira. Cuando él se declara hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, esto también sería una blasfemia. Y nosotros, por predicar la resurrección, seríamos falsos testigos y dignos de lástima. Lo peor de todo es que todavía estuviéramos bajo condenación, sin esperanza y destinados a pasar el resto de la eternidad en el lago de fuego. Sin embargo, amados hermanos, la tumba está vacía y eso es testimonio fehaciente de la resurrección del Señor Jesucristo. Y por este evento maravilloso es que nosotros hoy celebramos este día de resurrección, porque hemos creído a Dios, creemos lo que la Biblia dice, creemos el testimonio ocular de todos aquellos, más de 500 personas, los cuales vieron al Señor Jesús resucitado y lo vieron por más de 40 días. Anduvieron con Él, hablaron con Él, comieron con Él, pasearon con Él, entonces escucharon su voz. Entonces el testimonio ocular de estas más de 500 personas cuenta mucho para nosotros y lo creemos. Pero aquella mañana los ángeles, junto a aquella tumba vacía, confrontaron a las mujeres y la pregunta fue: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo, al viviente, al cual es la vida eterna? Interesante pregunta. Y cuando ellas bajan su rostro a tierra, ellos confiesan o declaran una gran verdad y le dicen: no está aquí. Él ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les dijo cuando aún estaba en Galilea. Y la piedra ha sido removida no para que Él saliera de la tumba, sino para que ustedes pudieran verificar que no hay nadie en la tumba. Así que eso muy interesante. Se había cumplido entonces las profecías del Antiguo Testamento y todo lo que Cristo hizo y dijo era verdad. Cristo profetizó que sería entregado en manos de pecadores y así sucedió. Cristo fue crucificado y murió en la cruz como Él lo dijo y sucedió. Y hoy, le dicen los ángeles, es el tercer día de la muerte de Cristo y ya no está aquí. Él ha resucitado así como Él lo declaró en tantas ocasiones. Así que Cristo había cumplido su promesa. Una vez más, Cristo ha demostrado ser veraz y digno de toda confianza. Aquí hay tres grandes verdades que podemos enfatizar. En la resurrección, Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte, ese enemigo tan terrible al cual todos tememos. En la resurrección también Cristo derrotó al diablo y su imperio. Las huestes espirituales de maldad fueron derrotadas cuando Cristo se levantó de la tumba. En la resurrección, Cristo completó la obra de redención, o sea, Él pagó el precio de nuestra redención. Así que la redención de Cristo demuestra que Él luchó contra la muerte
y la venció. Gloria a Dios. Simplemente Cristo es Dios. Él es la vida eterna. Él es el Todopoderoso. Y Cristo dijo enfáticamente: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La batalla de Cristo con la muerte empezó en el mismo momento que el corazón de Cristo dejó de latir. La batalla se peleó en la oscuridad, en la profundidad del abismo, en el reino de la muerte. Y la batalla fue de poder a poder. La batalla fue para destruir al imperio del Hades y de la muerte y quitarle toda autoridad a la muerte sobre los vivientes, sobre aquellos que le dan su vida al Señor Jesucristo, o sea, sobre los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo. Cristo proféticamente describe la intensidad de la batalla que Él libró. Salmo 18, versos 4 y 5 dice: me rodearon ligaduras de muerte, ligaduras del Seol me rodearon. Y Cristo le dice al Padre en el Salmo 16, verso 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo se enfrentó a la muerte sabiendo que Él vencería y sabiendo que al tercer día Él se levantaría, no solamente por su propio poder, su propia autoridad, pero también como una promesa del Padre que su santo, el Señor Jesús, el primogénito, el unigénito del Padre, no vería corrupción. O sea que su cuerpo no se iba a desintegrar como pasa con la mayoría de los cuerpos de los seres humanos. Así que la tumba vacía declara que Cristo es la vida eterna. Juan 14:6, Jesucristo dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. Esa es la vida eterna y ese es Jesucristo. Ahora mire lo que declara la palabra de Dios en Hechos 2:24. Pedro está predicando el evangelio en Jerusalén y dice: al cual, o sea, hablando de Cristo, dice: Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que Cristo fuera retenido por la muerte. Y me gusta esa palabra, los dolores de la muerte, pero dice: era imposible que la muerte pudiera retener al Señor Jesucristo, que es el autor de la vida. Él es la vida eterna, Él es el Todopoderoso. La muerte no podía de ninguna manera retenerlo por más tiempo. Y el apóstol Juan dice en Apocalipsis 1:17, dice: y Él, hablando de Jesús, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, o sea, diciendo: Juan, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué es eso? Soy eterno. El primero y el último, soy eterno. Y el que vivo y estuve muerto. Yo di mi vida, yo morí, ¿verdad? Y más, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la resurrección. Yo soy el viviente, pero el viviente estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Está diciendo: vencí a la muerte, resucité. Pero mire, hay algo muy, muy interesante ahí. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es eso? Victoria sobre la muerte. Cristo en la resurrección vino, no solamente resucitado, pero trajo las llaves de la muerte y el Hades. Derrotó la muerte, le quitó la autoridad, le quitó el reino completamente. Y yo quisiera que así como Juan recibió consolación
del Señor Jesucristo, cuando Cristo puso su mano, su diestra sobre su hombro, yo quisiera que usted también tuviera la plena certeza que en los momentos más difíciles, más amargos y tristes y dolorosos de su vida, Jesucristo le ha puesto su mano y le ha sostenido en todas las pruebas. Ahora Cristo pregunta en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere jamás. La muerte no se enseñoreará de él. Y habiendo entendido estas cosas, solamente me queda reafirmar algunas cosas muy importantes, ¿verdad? Número uno, hoy celebramos que la resurrección es un hecho, es verdad, no es una fantasía. La resurrección es una realidad, es un hecho. Lo crea el mundo o no lo crea, eso no cambia la verdad de la resurrección. Como dijo alguien en alguna ocasión, presenten el verdadero cuerpo de Cristo, entonces los cristianos dejaremos de creer en la resurrección. Número dos, la resurrección de Cristo es el milagro más relevante, más alto y sublime, más poderoso y asombroso que haya sucedido en toda la historia de los seres humanos. Número tres, la resurrección da credibilidad, da validez, veracidad al mensaje y a la doctrina de Cristo. Valida todos los milagros de Cristo, todas las cosas sobrenaturales que fueron hechas en el poder de Dios, aunque algunos blasfemaron diciendo o atribuyendo los milagros de Cristo al poder de Belcebú. Eso no fue así. Número 5, la resurrección valida y comprueba el origen divino de Cristo. Número 6, la resurrección establece como verdad la concepción virginal de Cristo y comprueba y establece la doctrina de la encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros y Dios en medio de nosotros. Número 7, la resurrección comprueba que Cristo es el Mesías, el ungido del Padre, el Hijo unigénito, enviado a este mundo para pagar el precio de la redención de la humanidad. Número 8, la resurrección de Cristo asegura nuestra propia resurrección en Cristo Jesús y nos asigna un lugar en el reino de los vivientes, o sea, el reino de Dios. Así que la resurrección es la base fundamental de nuestra fe. Por consecuencia, la resurrección es la base de nuestra doctrina cristiana, la base de nuestra fe, la base de nuestra salvación, la base del perdón, de la gracia y la misericordia de Dios, la base de nuestra propia resurrección. La resurrección de Cristo ratifica que la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha en la obra de Cristo, ratifica que el amor, la gracia y la misericordia de Dios no fueron quebrantados en ninguna manera. Significa que Dios puede amar y perdonar al pecador sin quebrar su carácter justo ni violentar ninguno de sus mandamientos. La resurrección de Cristo es el hecho que cambió el destino eterno de la humanidad. La resurrección de Cristo marca el camino al reino de Dios de todos los hijos de Dios. Por esto y por muchas razones, la resurrección de Cristo es la columna vertebral de la doctrina cristiana. No resurrección, no salvación. Así hemos concluido con esta breve explicación. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes y les animo a creer, a aceptar esta gran verdad en su corazón y a darle su vida al Señor Jesús. Esta fue su sección Pregúntele al Pastor, sección que abrió su canal Pan, Leche y Miel. Se habló el Pastor José Luis Heraldes. Dios les bendiga.